Les ruego me disculpen, me tengo que ir, pero bueno, un saludo muy cordial a todos. Gracias. Híjole, pues entonces tratamos el tema que es de lo más interesante también con Armando, que nos queda pendiente, Armando, este tema de ¿existe o no injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos fundamentales internos del gobierno mexicano, como son estas mismas elecciones, cuando entrega recursos para una organización como Mexicanos contra la Corrupción, que pertenece, ha sido fundada, dirige, aunque no esté ahorita en la presidencia, Claudio X González, y el presidente de la República dice, los opositores a nuestro gobierno, dice López Obrador, están recibiendo recursos de Estados Unidos, en este caso, comprobados más de 50 millones de pesos, según un reportaje de investigación del periódico Contralínea, la revista Contralínea, que motivó ¿cómo le llama? Una nota diplomática del gobierno mexicano al de Estados Unidos, pidiéndole que se investigue ese caso y que, si es así, se deje de entregar recursos a los opositores al régimen porque sería intervencionismo. ¿Tú qué piensas de esto, Armando? Y agrego el dato. Me asusta. El tema me gusta, pero me asusta, o me asusta, pero me gusta, y me tengo que ir, perdón. Sí, Daniel, voy a escucharlo con mucho cuidado. Ya tú hablaste mucho de los temas de carácter, en el aspecto jurídico y político. Gracias, gracias. Hasta luego, Daniel. Saludos y abrazo a todos los mexicanos. Un abrazo y gracias, Armando, por continuar tú, porque sí me parece fundamental conocer tu opinión y analizar este tema que está dando, pues, causando revuelo. ¿Tú qué piensas de ello? Considerando sobre todo de que, pues, no es nada más la Morena, son muchas voces las que señalan que los verdaderos líderes de la oposición en México, particularmente de esta alianza PRI-PAN-PRD en Va por México, pues son Claudio X González y su operador, uno de sus operadores políticos, Gustavo de Hoyos. ¿Qué piensas de esto? ¿Hay intervencionismo ahí? Micrófono. Sí, me parece que muy afortunado el hecho de que en el marco de una mañanera, esta periodista, no recuerdo su nombre, que trabaja en este medio Contralínea, le haya expuesto el caso al presidente de la República y que de ahí haya surgido una investigación que ha sacado a flote este hecho, porque es la investigación que hizo el medio, ¿verdad? Una investigación periodística, pero también después fue una investigación ya del gobierno mexicano que hurgó en esta denuncia y comprobó que efectivamente este grupo llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de la sociedad civil o no gubernamental que había venido trabajando, posicionarse con una imagen de organización independiente, con fines muy loables, plausibles, como es la lucha contra la corrupción. ¿Quién no está de acuerdo con ello? Pero el haber sacado a flote esta circunstancia desnuda realmente no solamente a quienes la dirigen, sino el sentido verdadero de su actividad. Y en este caso, yo considero que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una punta de lanza del Departamento de Estado de los Estados Unidos para intervenir en la política mexicana. Porque quedó demostrado, según la investigación del propio gobierno, que desde el 2018, curiosamente desde el 2018, la Embajada de los Estados Unidos entregó 50 millones de pesos a esta organización. No puede haber injerencia más directa que la representación diplomática de un país
financie directamente a una organización que se ha venido caracterizando desde el 2018 a la fecha de tratar de poner obstáculos a la gestión del gobierno de México con el claro propósito de obstaculizar, de interrumpir, de echar para abajo algunas políticas públicas. Y en este caso me voy a referir específicamente a las grandes obras de infraestructura que está llevando a cabo el gobierno mexicano. Contra el aeropuerto de Santa Lucía fueron más de 150 amparos que esta organización impulsó. Pero igual, contra el Tren Maya, contra la refinería de Dos Bocas, que tratan de obstaculizar políticas públicas que claramente están orientadas a impulsar el crecimiento del país. Entonces, para echar abajo esas políticas de crecimiento y tener después argumentos para decir que fue un fracaso el gobierno de Andrés Manuel y consecuentemente abrirle el paso a la oposición. Bueno, esta hipótesis que pudieran decir, no, pero es que te estás adelantando y estás sacando conclusiones de las que no hay pruebas, yo les diría que más prueba quieren que el que fue presidente de esta asociación, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sea ahora uno de los principales promotores de la alianza opositora que han constituido el PRI, el PAN y el PRD. O sea, claramente ahí están los vínculos. Y esto también hace extensivo a esta coalición opositora ese carácter injerencista y de peones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora bien, por si fuera poco, porque uno diría, bueno, 50 millones, pues ¿qué tanto es? Por si fuera poco, la propia denuncia y los datos que aporta Contralínea en su investigación mencionan la existencia de financiamiento de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, por parte de dos agencias norteamericanas. Una de ellas es la Agencia Nacional por la Democracia, NED por sus siglas en inglés, y otra es la Agencia Americana de Ayuda para el Desarrollo, que es la USAID, también por sus siglas en inglés. Dos organizaciones, dos agencias que aparentemente son del ámbito privado, pero que están financiadas principalmente por el presupuesto de los Estados Unidos. La Cámara de Diputados o de Representantes, como se le llama en Estados Unidos, año con año autoriza partidas de recursos del gobierno de los Estados Unidos para financiar las actividades de estas instituciones aparentemente también de la sociedad civil y que son precisamente la máscara con la que el Departamento de Estado ha encubierto acciones de desestabilización en todos los países prácticamente de América Latina, particularmente en aquellos en donde los gobiernos le resultan incómodos a las estrategias geopolíticas de los Estados Unidos. Hay evidencia de la participación de estas dos agencias en Venezuela, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, están ahorita a punto de echarlos fuera, en Cuba, desde luego, y en Colombia. Aunque hay que señalar que en el caso de Colombia ha sido para apuntalar políticas públicas que favorecen el apoyo popular al gobierno pro-yanqui de ese país. En todos estos países, excepto en Colombia, lo que han hecho estas instituciones ha sido financiar campañas encubiertas en campañas de ayuda humanitaria, de promoción de actividades económicas para pequeñas comunidades, de apoyo a campesinos, disfrazarlas de actividades culturales. Ambientalistas, derechos humanos, feministas.
exactamente de algunas de ese tipo de demandas, pero que en realidad tienen como propósito desarrollar movimientos hostiles a aquellos gobiernos que, como ya mencioné, resultan incómodos o no funcionales a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Entonces, si esa ha sido la historia de estas agencias, la NET y la USAID, que también están financiando a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues es evidente que esta institución, esta organización de la sociedad civil dirigida por Claudio X González hasta hace poco y hoy por María Amparo Casar, ¿no? Esta organización evidentemente está jugando un papel en lo que podríamos llamar nosotros el golpe blando, el golpe suave que está en proceso en nuestro país. Son una organización títere de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y dado las relaciones y la injerencia que ha tenido Claudio X González en la formación de la coalición Va por México, podríamos hacer extensiva la misma caracterización. Es una coalición injerencista, golpista, que le está haciendo el trabajo sucio a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y por lo tanto, un financiamiento que está recibiendo el extranjero de manera ilegal. Pues sí, porque no en las leyes mexicanas ninguna organización que tenga actividad política puede recibir financiamiento externo. Es causal del retiro del registro como partido político. Una de las condiciones para poder aceptar que un partido político tenga el registro en México es una declaratoria abierta en su estatuto de que no se recibe financiamiento, ni asesoría, ni apoyo de ninguna institución internacional. Y si la Alianza Va por México, de manera indirecta por parte de Claudio X González, está recibiendo recursos, habría que investigar si está recibiendo recursos que estén vinculados con cualquiera de estas dos agencias que mencioné, o directamente de la Embajada de Estados Unidos, pues evidentemente están incurriendo en una violación a lo que marca las leyes electorales del país, y la sanción, ahí sí el INE debería ser muy estricto, sería el retirar el registro de estas organizaciones. Sí. Hay que recordar que Claudio X González, junto con Gustavo de Hoyos y otros personajes, crearon la organización esta Sí por México, porque pueden decir que Mexicanos contra la Corrupción y algunas otras asociaciones civiles que ha creado Claudio X González, y de las que, por cierto, él, según investigaciones periodísticas muy documentadas ya, se ha beneficiado con sueldos mensuales de 1 millón o más de 1 millón de pesos, con todo y que se dice de que son asociaciones sin fines de lucro. Pues se puede decir que esas son organizaciones destinadas a determinadas actividades en bien de la sociedad y no políticas. Pero ya crearon Sí por México. Y Sí por México trae una evidente meta, objetivo de carácter político. Lo han dicho, quitarle la mayoría al presidente López Obrador y su partido en la Cámara de Diputados. Con ese objetivo impulsaron la coalición electoral del PAN, del PRI y del PRD. Y me parece muy interesante un observador, un analista político como el doctor Víctor Espinosa lo enfatizó ya, el hecho de que en la primera entrevista que le hace un medio de comunicación nacional a Lupita Jones, cuando ella acepta ser candidata por esta coalición opositora, candidata al gobierno de Baja California, ella le preguntan que sí, ¿quién le hizo la invitación? Y dice, Gustavo de Hoyos. A mí me invitó personalmente Gustavo de Hoyos de Sí por México. O sea, no fue ni siquiera el PAN, el PRI, el PRD, fue directamente este operador y aliado político de Claudio X González. Entonces, es importante ver de cómo sí son estos personajes,
los que han asumido el liderazgo opositor en el país, que se había estado dificultando, por cierto, Armando, porque no surgía un personaje ni del PAN ni del PRI demasiado golpeados, demasiado desprestigiados por todos los casos de corrupción en que se han visto involucrados, para poder encabezar la oposición, y surge el liderazgo directamente pues de grupos empresariales muy fuertes, ¿no? Sí, es evidente cada vez más que esta coalición va por México, curiosamente, ¿no? Un nombre muy parecido al Sí por México, que es esta organización empresarial. Es evidente que la coalición está siendo dirigida por Claudio X González y por las cúpulas empresariales. Si nosotros dijéramos de manera muy clara que en México existe una organización política que está velando por los intereses de los grandes empresarios de la oligarquía mexicana, ¿verdad? Pues diríamos que es precisamente esta coalición de Va por México. Uh-huh. Bueno, pues esperemos entonces a ver qué respuesta da el gobierno estadounidense, esperemos que conocerla. Si le preguntan a López Obrador, pues va a tener que decirlo, porque pues tiene que responder en todas las mañaneras. Interesante también el contexto en que da a conocer esa decisión de enviar la nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y pedirle que retiren el financiamiento a los opositores al gobierno que él encabeza, y que lo hace pues a unas horas de la entrevista que tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris. Sí, aquí hay una cuestión que me parece importante destacar. Esta nota diplomática es un hecho, yo no sé si inédito, pero por lo menos sí lo ha sido en las últimas décadas. El gobierno mexicano no había tenido ninguna acción de esta naturaleza. Es decir, una queja formal, una petición formal, porque lo ha dicho con todas sus palabras. Esto es injerencismo, es intervencionismo. Y se lo está diciendo directamente al gobierno de Estados Unidos y le está pidiendo que en aras del cumplimiento pues, de todos los acuerdos y la legislación internacional, bueno, pues que se abstenga de hacerlo, ¿no? Y que si lo está haciendo, que deje de hacerlo. Y le aporta los elementos. Veremos qué dice, como tú dices, el gobierno de Estados Unidos. A lo mejor lo niega, a lo mejor no sé qué es lo que vaya a suceder. Pero yo creo que es una acción importante, tal vez la primera clara que yo veo por parte del gobierno para hacer evidente ante la opinión pública la existencia de un complot, una conspiración entre los grupos empresariales, algunas organizaciones políticas y en este caso el gobierno de los Estados Unidos, para crear problemas a este gobierno que por sus declaraciones en alguna medida revelan que tiene una idea de impulsar el desarrollo del país por una vía que tal vez no sea la más aceptada por parte de los Estados Unidos. Creo que con el gobierno de Biden, esta actitud injerencista en América Latina y en México, en consecuencia, se va a incrementar. Hay razones geopolíticas que explican este hecho. Y me parece muy oportuno que el presidente lo haya puesto sobre la mesa, aprovechando este reportaje, esta investigación periodística hecha por Contralínea, que haya puesto sobre la mesa el tema, porque de lo contrario, puede que ese mecanismo vaya consolidándose, tomando fuerza y se convierta en un verdadero elemento, como lo ha sido en muchos otros países de Latinoamérica, para lograr la desestabilización de un gobierno. Tal vez en el caso de México no para un golpe de Estado, pero sí para debilitarlo a tal grado que en las próximas elecciones o tal vez en el referéndum del año que entra
la gente pudiese votar, cosa que me parece a mí que no está fácil lo que lo logren, pero que pudiera lograr esa desautorización y por lo tanto renuncia del presidente de la República. Es una denuncia abierta y que pone sobre la mesa, que desnuda la existencia de esta estrategia golpista. Es más, utilizó esa palabra, esa estrategia golpista, ¿verdad? Y que no necesariamente, como lo dijo, tenga que ver con militares y armas y golpes de Estado violentos, pero que hemos visto cómo en América Latina ha tenido efectos. Donde quiera que ha estado la NED y donde quiera que ha estado la USAID, ha habido desestabilización de los países. Ya quedó manifiesto que están presentes en México. Muy bien. Pues Armando, terminamos el programa y yo nada más cierro en mi caso con un comentario de que no se trata de la única organización y el único personaje. Hay un conjunto de organizaciones vinculadas estrechamente a Genaro García Luna, actualmente preso y bajo juicio, bajo proceso judicial, acusado de narcotraficante y de recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa. Y Genaro García Luna participó directamente también en la creación de asociaciones civiles. Y una de ellas se llama Causa en Común. Y Causa en Común tiene vínculos estrechísimos con Mexicanos contra la Corrupción en toda esta estrategia que tú describías hace un momento de bombardear los proyectos de López Obrador con cientos, miles de amparos en contra de las obras principales que está tratando de desarrollar, que está en construcción. Entonces, Causa en Común incluso fue fundada por un asesor de la Policía Federal en México, es decir, por un asesor de asesores de García Luna. Y creo que si se va a profundizar en esta investigación, que hay muchos reportajes ya de investigación realizados al respecto, podemos encontrar una red de financiamiento de grupos de poder como el que encabezó García Luna, vinculados al PAN, vinculados al PRI y a una parte de la oligarquía mexicana que están detrás de este proyecto por el poder en la coalición PRI-PAN-PRD hacia el propósito pues de cambiar la correlación de fuerzas. Eso pretenden, cambiar la correlación de fuerzas en esta elección intermedia, disputar la Cámara de Diputados, es lo que más les interesa, conseguir la Cámara de Diputados y a partir de ahí buscar darle vuelta a la cuarta transformación y quedarse con la presidencia de la República en 2024. Eso es lo que está en juego para ahora, para esta elección, Armando. Así es, eso es lo que está en juego, evidentemente, y es por esa razón que es necesario, que es muy oportuno más bien, muy oportuno que haya salido este caso a la luz pública y que el gobierno de México no lo haya dejado pasar. Bien. Pues muchas gracias, Armando, por quedarte con nosotros a tratar este tercer tema que pensábamos que iban a ser más rápidos, pero pues hay mucho que decir de todo, ¿no? Gracias y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, un gusto. Hasta pronto. Bueno, pues muchísimas gracias, Isidro Escobar Rivas, Raúl Florencio, Lugo Hernández. Bueno, la cantidad de personas que han estado con nosotros en el programa ha sido muy interesante. A todos les queremos agradecer mucho. Ya hubo ahí hasta uno del auditorio que dice, oye, licenciado Daniel Solorio, ¿en dónde te gustaría participar como diputado sin registro? Candidato a diputado sin registro. Bueno, en fin, muchísimas gracias. También Juan Martínez, con mucho gusto vamos a hacer lo que nos está sugiriendo. Esta última parte la vamos a editar en un momentito más y la vamos a subir independiente como parte de lo mejor de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias el día de hoy. Y finalmente, para quienes deseen ampliar su conocimiento sobre el tema de todas estas organizaciones no gubernamentales que se han creado en torno a diversos personajes, como no nada más el sector empresarial. Álvaro Delgado Gómez publica en este día un reportaje muy interesante que no hay que perdérselo. Viejos intereses, lo titula así, viejos intereses desplazados del poder se reacomodan en ONGs. Y Álvaro, pues, habla
que estos, dice, un grupo de líderes y organizaciones que gravitan en torno al magnate Claudio X González Guajardo se ostentan como representantes de la sociedad civil para oponerse mediante desplegados y amparos a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, estos mismos personajes y agrupaciones a menudo tienen conexiones políticas, económicas y laborales con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como diversas cúpulas del sector privado. Es una pieza impecable, la estuve leyendo hace un momentito, no se la pierda, está sin embargo, y ya la subimos también nosotros en nuestra red, en Facebook, en nuestra red. Pues más claro ni el agua, ¿no? Ni el agua. Está excelente el Yo trabajo. creo que vamos a tener que retomar el tema Claro. el próximo lunes, Armando. Claro. Con mucho gusto. Perdido en la red, donde todas las voces se encuentran ahí.